Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de el horario que vayan a ver esto. Em, He decidido grabar esta clase porque va a ser algo que vamos a hacer permanentemente en la asignatura de Historia y Geografía, y no solo en octavo básico. La clase que les voy a presentar a continuación es bastante genérico porque les va a servir para otros años en historia, ¿ya? Em, la idea es que puedan ustedes permanentemente consultar esta grabación, esta clase, que sea muy práctica y muy útil. Esa es la verdadera idea de esto, ¿ya? Y entonces vamos allá. La unidad 1 corresponde a los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Em, Tenemos un objetivo principal, que es de este primer tramo de clases que tendremos, que dice analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano, su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del Renacimiento. Aquí está el OA1. Pero la verdad es que antes de poder hablar de humanismo, renacimiento y todo lo que se pide, creo que es necesario hacer énfasis en esto, en diversas fuentes, apoyándose en diversas fuentes. Si no tenemos claridad qué es una fuente, va a costar avanzar. Hay habilidades, y la que he seleccionado en este caso particularmente es la habilidad de seleccionar fuentes de información, considerar su confiabilidad, la relación con el tema, el uso de diversas fuentes y los distintos tipos de información que entrega, ¿ya? La idea es que ustedes también tengan una actitud frente a esto, que en primer lugar pensar en forma autónoma y reflexiva. Tienen que pensar, no sirve que digan no entiendo, no sé, eh, para poder abrirse un poco a esta idea, eh, y por ende puedan fundamentar y tengan una disposición positiva a la crítica y a la autocrítica, ¿ya? Y la segunda es demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura. Esto está vinculado, ¿ya? El objetivo de esta clase es caracterizar mediante el análisis de diferentes fuentes el humanismo y el renacimiento como corrientes culturales. Pero como les dije anteriormente, el verdadero enfoque de esta clase, antes de hablar de humanismo y renacimiento, que esa la tendremos pronto, es primero hablar sobre las fuentes. Eh, Haciendo mención un poco de la unidad que tenemos que ver, es que les pongo aquí el propósito de esta unidad, que es comprender la época moderna y la visión que se tiene del ser humano. Hay una ruptura aquí muy potente, una ruptura religiosa, y lo que va más allá también es que es la época de los descubrimientos o de los grandes descubrimientos territoriales, específicamente América, ¿ya? Pero hoy día, como les pongo aquí en este cuadro, lo que vamos a aprender hoy es los tipos de fuentes escritas, y les voy a plantear ahora un método de análisis de fuentes en historia, ¿ya? Que es la idea de esta clase. Vamos allá entonces. Por favor, esta diapositiva va a tener un poco más de texto que imágenes porque es bastante teórica, pero trataré de hacerla muy precisa y práctica para ustedes. Entonces, las fuentes de información. Dos preguntas. ¿Qué son y para qué sirven? Y consecutivamente los tipos de fuentes. Lo primero en este recuadro rosa es qué son. Las fuentes son el material, la materia prima que le permite a un autor o investigador extraer información para su investigación, para elaborar un texto, para analizar un periodo. Es la materia prima. Sin fuentes no podría hacer una investigación. ¿Para qué sirven? Para respaldar esta investigación. Le da un sustento, le da un cimiento. Y en el caso de estar trabajando una hipótesis, un supuesto, ¿ya? Por ejemplo, todos los africanos son pobres. Para yo poder darle sustento a esa afirmación o a ese supuesto, y para poder afirmarlo o refutarlo,
debo usar fuentes. Entonces las fuentes me respaldan, me dan un sustento. Esa es la verdadera gracia del análisis de fuentes, de estudiar fuentes, ¿ya? Y hay distintas variedades de fuentes. Yo voy a mencionar algunas y hay algunas que también se relacionan porque son como inherentes, o sea, una de la otra no pueden estar separadas. Entonces aquí les pongo en el cuadro celeste las variedades de las fuentes. Están las escritas, toda fuente escrita, documentos, libros, cartas, periódicos, revistas, todo aquello que esté escrito, toda la prensa, ¿ya? Las orales son entrevistas, relatos, testimonios. Y aquí yo hago la conexión antes de seguir avanzando, que las orales sí o sí tienen un registro, ya sea un registro escrito o un registro audiovisual. Por eso estas fuentes se relacionan. La fuente oral sería que yo entrevistara a mi abuelita, ¿ya? Pero el registro de eso yo lo voy a hacer escrito o con audio o con un video. Entonces ahí se relaciona. La iconográfica en tercer lugar aquí son las fotos, los dibujos, las pinturas, ¿ya? Hay una que es cartográfica, ¿ya? Que son los mapas, pero también la incluimos dentro de la iconografía, ¿ya? Un mapa también es una fuente. Los mapas nos comunican, nos dan información. Las audiovisuales, videos y grabaciones. Y las materiales. Finalmente, pero no menos importante, es muy relevante las fuentes materiales. Las fuentes materiales son restos arqueológicos, herramientas, artículos, los edificios, las estatuas. Podríamos decir, por ejemplo, que una pintura es una fuente iconográfica material, porque es un dibujo, pero también es una representación física. La tenemos ahí tangible. La ropa también, todo esto son fuentes materiales. Entonces, hay una muy gran variedad de fuentes que ustedes pueden acceder. Y es como un verdadero árbol diverso de mucha información que usted tiene disponible. Y ahora con la tecnología que hay, maravillosamente, las fuentes se han podido masificar, difundir. Y todos tenemos acceso a distintas fuentes. Quizás no las podemos tocar algunas, pero podemos ver fotos de eso, imágenes, ver videos, ¿ya? Por eso este árbol, este verdadero ramaje de fuentes que son tan útiles, ¿ya? Sobre todo para el estudio de la historia, ¿ya? Y aquí el gran título de hoy, para acercarnos cada vez más a lo que quiero que lleguemos, son las fuentes históricas. Las fuentes son el principal apoyo de la historia. Para poder estudiar algún periodo o algún proceso histórico, yo como investigador tengo que buscar información. Tengo que ir a la información. Y esto a mí me va a dar una claridad, y voy a poder también disipar dudas. Y también me va a permitir tener más dudas, más inquietudes. En el caso de la investigación histórica, en las fuentes escritas son las principales que se usan. Como que somos más amigos de los libros que de otras cosas, pero eso no significa que no vamos a usar las otras fuentes. Por eso las diferencian en dos, en las fuentes primarias y en las fuentes secundarias. Como aquí les puse, la fuente primaria tiene información original. La fuente primaria podría ser aquella que se escribió en el mismo momento o en el mismo periodo. Por ejemplo, un ejemplo actual. Yo como profesor de historia podría escribir sobre el estallido social de octubre. Ya pasó, pero yo lo viví de primera fuente. Yo viví ese periodo, puedo hablarlo y quedará el registro que otras personas podrán usar en 50 años más. Pero como aquí bien dice, tienen información original que no ha sido modificada. Fueron escritas por personas que viven en la época, pudiendo ser actores u observadores. Puede que yo haya participado de una guerra y después escriba o exprese lo que viví. Ahora,
Las fuentes secundarias, aquí al lado, no hay que confundirse en esto. Las fuentes secundarias son aquellas que se encargan de recopilar y reseñar los diferentes hechos históricos. Por ejemplo, una fuente secundaria sería un libro que haya el autor tomado información de otros textos para armar su libro. Por eso dice acá que es el resultado de un estudio de las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son eso, son el análisis, cuando yo conjugo distintas fuentes primarias para escribir mi propio análisis, mi propia investigación, es respaldada ahí. Por eso son las secundarias, ¿ya? Esa es la diferencia principal en el uso de las fuentes históricas, las primarias y las secundarias. ¿Cómo analizar una fuente? Paso a paso. Aquí les he planteado una modalidad muy simple de 5 pasos de cómo analizar una fuente. La naturaleza de la fuente puede ser escrita, oral, material. El origen de la fuente, en ese sentido hablamos de un autor, lugar, año o periodo, un contexto. La clasificación de la fuente en primaria o secundaria. En el ámbito de la fuente, la temática, pues de político, económico, social, religioso, cultural. Y el aporte de la fuente es qué información me da. Vamos a pasar de lo teórico a lo práctico. Aquí tenemos entonces este ejemplo. Tenemos la fuente, ustedes luego la leen con detención, pero lo voy a explicar inmediatamente. La naturaleza de la fuente es una fuente escrita, ¿sí? Es un texto. Como bien dije anteriormente, el origen de la fuente se divide en autor, lugar, año y contexto. El autor es Dante Alighieri, que nos lo dice aquí la cita, Alighieri. El lugar dice Barcelona, pero Barcelona no es el lugar donde Alighieri escribe este texto, sino es el lugar del libro, donde fue editado el libro. El año o periodo, aquí me dice la fuente 1879, pero esta es la edición del libro, porque el autor escribe este texto en 1300, entre 1305, 1304 a 1321, son 3 partes. Esta es una fuente primaria, porque este texto lo escribe Alighieri. En el ámbito de la fuente, es religioso, espiritual. Y el aporte de la fuente, usted después la va a leer y va a entender algo. Lo que la explicación que usted le va a dar es lo que debe poner en el aporte de la fuente. La fuente, en este caso, nos habla de la repudiable conducta del hombre alejado de Dios, que vive de las pasiones pecaminosas en vez de buscar su salvación. Sufre en el purgatorio en vez de disfrutar. Habla de un segundo recinto. Alighieri escribe 3 partes. Escribe el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y en esta fuente habla del purgatorio, del segundo recinto. El lenguaje a veces puede ser extraño, puede ser un poco complejo de entender. Por eso les hablaba yo de la actitud que ustedes deben tener frente a este conocimiento. Para finalizar, les planteo ahora una actividad que del texto de ustedes debe leer estas siguientes páginas, de la 10 a la 13. Aparecen distintas fuentes escritas y fuentes materiales, fotos de ellas, escultura, pintura, y usted elija dos y cuando las tenga seleccionadas va a realizar el análisis de cada una según esta descripción, según este cuadro de análisis. Se los voy a enviar para que ustedes lo completen y lo realicen para poder avanzar en esto y ir soltando un poco la mano y ir aprendiendo a hacer este análisis de fuentes, que lo vamos a hacer mucho durante el año y así ustedes van a tener claridad de esto. Espero que se haya entendido. Las dudas las conversamos por chat y en la descripción del video les dejaré algunos links de interés para la siguiente clase. Que estén muy bien y las dudas por favor siempre háganlas. Mucho éxito en todo.